Bueno, bueno, un poco como les decía, es la primera parte del resumen, hablamos un poco con este cuadro de resumen ejecutivo, de qué está pasando un poco a nivel global y luego en diferentes categorías del mundo food, qué cosas vamos a ver como en los próximos años, ¿sí? Entonces, un poco como cosas generales a tener en cuenta es el tema de los cambios poblacionales. De acá vamos ahora, tengo algunos números para mostrar, pero sabemos con el tema del aumento de la población en lo que es cantidad, como también el aumento de la edad de la población, de que están apareciendo poblaciones, digamos, más longevas, que también hay que tener muy en cuenta, como también el cambio poblacional a nivel donde están viviendo esas poblaciones, ¿no? Esto de exilio de lo rural a las ciudades que ya viene hace tiempo. El tema del cambio climático y la sostenibilidad, que creo que no hay mucho que aclarar. Sabemos que tenemos que reducir en un 90% las emisiones de cara al 2030/2050 lo antes posible, y todo el tema del cambio climático respecto las altas temperaturas, inundaciones y demás desastres. El tema del health and wellness, un poco de cómo pasamos de el curar enfermedades a toda la parte de la prevención, y se va a ver ahora, claro, bueno, en algunas cositas que están viéndose en el mundo food. Todo el tema de los nuevos consumidores, que acá hablamos de las nuevas generaciones, cómo va a impactar todo el futuro de alimentación con las demandas de las nuevas generaciones, y todo el tema tecnológico, ¿sí? Eso es un poco lo que está como por encima y que va afectando a nivel macro lo que va pasando en la industria. Y luego pandingunalmente, que ahora vamos a ir viendo un poco una por una, esto es lo que yo mapeé en su momento en estas 5 áreas, que fue un poco food and beverage en general, todo el tema de las impresoras 3D, de cómo vamos a, quizás se está viendo en el mundo plant-based, todo este tema de pasar de tener un alimento como una carne picada a pasar hoy en día a tener un salmón impreso en 3D. Todo el tema de las carnes de laboratorio y también fermentación de precisión, el tema de los insectos, el tema de los alimentos que son con bajo impacto, que acá hablamos de los plant-based, hasta también todo el tema de la biodiversidad, de estos alimentos que no requieren mucha agua y que se bancan el calor extremo. Las nuevas alternativas vegetales y los packaging sostenibles y comestibles. Esto como algunas de las cosas que están muy relacionadas, como verán, también al tema de sostenibilidad y de encontrar una alternativa a las proteínas actuales. Que tenemos que entender que no es porque todo el mundo se va a convertir en vegano, sino porque necesitamos diversificar el tipo de proteína que estamos consumiendo hoy en día, ¿sí? Todo lo que es el futuro de lo que es la agricultura, vemos el tema de la agricultura regenerativa como algo que están trabajando ahora muchas empresas. Sabemos que tenemos que regenerar las tierras, que ya no basta con no dañarnos más. Si no las regeneramos no va a haber cantidad de tierras, digamos, fértiles suficientes para los alimentos que necesitamos. Así que se está empezando a enseñar mucho sobre esto. Todo lo que es el indoor farming, lo de empezar a cultivar indoor por el tema del cambio climático, pero también por poder cultivar en las ciudades. El tema de los desperdicios alimentarios, lo que son las nuevas tecnologías en las fábricas, los robots y la automatización, y todo lo de blockchain. Son algunas de las cosas mapeadas en esta parte. Luego health and wellness, con todo lo que son estos nuevos dispositivos que tenemos hoy en día, que hoy en día son los smartwatch, pero que hay muchos otros testeados donde vamos a poder ver en tiempo real lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, y esto va a impactar en el alimento que voy a querer consumir. Las bebidas funcionales, lo que son los recordatorios para la hidratación, que hay de diferentes tipos, todo el tema de la microbiota y de los test de ADN, que nos van a ayudar hacia la personalización de la alimentación, y todo lo que son los alérgenos también. Y bueno, por otro lado es lo que es delivery y lo que es, digamos, experiencias de cocina en casa o el retail, de qué cosas van a ir cambiando ahí, que si quieren ahora las vamos viendo una por una también, porque así no hago tan extensa esta parte, ¿sí? Así que un poco de lo que hablamos al principio de lo que está cambiando, acá hay algunos de estos datos, está puesto como a nivel genérico, de que vamos a ser 9 millones de personas para el 2050, que la demanda alimentaria mundial va a aumentar un 60%, que va a haber mayor producción local y en las ciudades tenemos que salir de tratar de acortar la cadena de suministro. Todo el tema del farming 4.0, todo el tema de las nuevas tecnologías que está habiendo para los agricultores, ya sea desde drones hasta nuevas maquinarias, hasta nuevas formas de siembra, hasta digamos, está teniendo problemas.
todo lo que es la industria de salud y el bienestar, que está valorada en 769.000 millones de dólares y que va a seguir creciendo cada vez más. La es saludable, ¿no? Saludable en los años 90 era, como sabemos, saturada, y hoy en día la definición creo que cada vez más personalizada, ¿sí? Con lo gluten free, obviamente el sin azúcar es el tema de la superfood, poner algunos ejemplos de lo que para cada uno es saludable. Todo el tema de cómo va a ser el Estado, porque las dietas que estamos haciendo hoy el día, se sabe que normalmente es el tabaco, ¿no? Entonces, cómo está a nivel Estado, como etiquetado y muchas otras políticas que van a tener que tomar porque claramente la no va a ser suficientemente eficiente. Luego todo el tema de la sostenibilidad, que cada vez tiene que ser más comprometidas y rol en este cambio y no consiguió ser conectadas. Por otro lado, el desafío del agua. El desafío del agua va a ser muy también porque va a haber una de la demanda del suministro y ya no estamos teniendo agua todo. De hecho, hoy leí una noticia de que deformando el eje del planeta Tierra por las aguas subterráneas que estamos extrayendo. Y bueno, todo el mundo hablamos de que necesitamos menos carnes y más vegetales para esta transición de diversificar la dieta, ¿sí? Así que bueno, siendo un poco a cada una de las tendencias, que son muchas, como les decía, creo que en total son 30, así que las voy a pasar un poco por encima, pero para que las tengamos en mente. Y esto antes que nada, dentro de las primeras, es un dibujo que hicieron un reporte que hizo uno de los supermercados de Reino Unido, de cara también a cientificar cómo es la alimentación del 2030, que me parece interesante porque muestra, por un lado, acá lo que ven en el centro es un poco la máquina de impresión 3D, esto que vemos en el medio con la carne. Después muestra ahí donde se ve el tomate, la pasta, como todo está como en un mismo círculo, ¿no? De que vamos a pasar de cosechar y a tener el plato en el mismo lugar, a que sea algo como mucho más tangible. Esto quizás sería una representación también del vertical farming o del indoor farming, que también se ve acá en la parte derecha, que vamos a empezar a tener plantas y cosechas en las terrazas de las ciudades, en las casas, cada uno teniendo sus plantitas, cómo va a cambiar toda la arquitectura. Que también se ve en la otra esquina, en este supuesto hospital que tiene como en las lechugas, ¿no? Que se va a producir quizás la propia comida del hospital en la terraza del hospital, ¿no? Y todo el tema, después se ve acá esta lechuga adelante, que de lo hidropónico, ¿no? De cómo nos va a faltar tierra, porque no tenemos la suficiente, entonces como también lo hidropónico y el hacer crecer a partir del agua es otra de las formas que vamos a tener a futuro, ¿no? Entonces, bueno, como nombrábamos antes de la agricultura, acá están mapeados un poco 6 tendencias, de los cuales es el tema del indoor and city farming. De esto se están empezando a ver hace tiempo como muchas señales de cambio. De hecho, hay mucha inversión en esto. Y no sé si alguno viajó a Europa recientemente, pero ya en los supermercados, en la sección de verduras, empiezan a venderse estas verduras que son hechas con, digamos, vertical farming o indoor, ¿no? Lo dice específicamente en el packaging, y también tienen packaging realmente sostenibles, porque aparte de estas prácticas de ayudar contra el cambio climático, se cree que son prácticas que consumen mucho menos agua, y entonces también van a ayudar de este lado. Hay muchas marcas que también tienen estos jardines verticales para que cada uno tenga en su casa. Acá está el caso de Opium Garden, pero hay muchísimas en internet que se pueden ver. Emirates, la aerolínea, por ejemplo, también como señal de cambio, su catering se asoció también ya en 2019 para crear uno de los jardines verticales más grandes del mundo, ¿sí? Con este jardín vertical para poder abastecer la comida de sus vuelos. Y Francia también ya, esto como les dije, que fue en 2018-2019, construyó el primer edificio dedicado a la agricultura urbana con más de 1.000 metros cuadrados de cultivo. En Nueva York también está pasando en diferentes zonas de la ciudad que no está llegando el alimento fresco, sobre todo las frutas y las verduras, que en diferentes campos abandonados están empezando a enseñar a los vecinos a cómo cultivar sus propias frutas y verduras.
y acá en Europa también lo escucharon, que está este nuevo servicio donde te alquilan una parcela de tierra para que vos puedas el fin de semana ir a cosechar tus verduras o ir a echarle un ojo mientras ellos durante la semana te las van cuidando, ¿no? Pero es como ahora quizás en un futuro el cosecharnos la verdura va a pasar a ser algo que vamos a comprar a algo de lo que no nos tengamos que hacer cargo, ¿no? También. Esto es un poco lo que se va viendo para adelante, ¿no? Entonces, indoor farming. Luego, bueno, todo lo que sabemos un poco ligado a lo que es como las fábricas inteligentes y estos robots, ¿no? Que empieza a estar la inteligencia artificial eh, muy clara en todo lo que es la agricultura. Y bueno, acá como le decimos, desde drones, desde cómo ver si la semilla está creciendo bien, si necesita agua, ¿no? La idea es aumentar los rendimientos, disminuir el desperdicio que quizás hacemos de agua o de cultivos y que lo podamos monitorear y reducir todos estos desperdicios. Es un poco hacia donde están yendo la mayoría de las nuevas startups. También se está haciendo el cambio genético de muchas semillas, que hasta ahora se hizo más que nada por el tema pesticidas, pero se está haciendo también por el cambio climático, para que estas semillas puedan resistir a calores extremos, por ejemplo, o que requieran menos agua. Esto también dentro de la parte tecnológica, por decir de alguna manera, es otra de las cosas que está sucediendo. Bueno, también el blockchain, que esto ya habló Fede, y del tema de la trazabilidad, ¿no? De poder entender toda la trazabilidad desde el campo hasta que lo estamos consumiendo. En esto están trabajando muchísimas empresas hace tiempo, y sobre todo también para ver la eficiencia también del proceso y otra vez poder reducir desde costes hasta materias que estamos desperdiciando, ¿no? Materias primas. Y otro de los temas importantes en todo el tema de agricultura, sobre lo que más se está trabajando, y esto no sé si ya lo nombramos en algún momento, pero es el tema de la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad anclada a la agricultura regenerativa. Sabemos que las prácticas actuales de agricultura están dañando mucho las tierras, estamos desperdiciando también muchos recursos, y de la biodiversidad hablamos básicamente de empezar a consumir otros tipos de cereales y otros tipos de frutas y de verduras que crecen en calores extremos, que no requieren agua, que son locales, y el reto acá está un poco en ayudar al consumidor en esta transición, que no le ponga la barrera el consumidor a eso. El Estado también, ¿no? Que ayude, digamos, dándole quizás alguna ayuda a este tipo de nuevas plantaciones. Y luego hay empresas que ya están trabajando en esto, que ya las nombramos en algún momento, como Patagonia, la marca de ropa sostenible, que lanzó su línea también de alimentos, y ellos han hecho Confianza, que es un nuevo trigo que absorbe el triple de CO2 de la tierra que el trigo normal. Entonces todos los productos de trigo, como su cerveza y su pasta, lo hacen con este tipo de trigo. Luego está el fonio, que es uno de los cereales, por ejemplo, de África, que no requiere nada de agua para crecer y que también se está utilizando en muchas nuevas innovaciones, ¿no? Así que vamos hacia esa biodiversidad, que NOR también está trabajando mucho, y una de las campañas que hizo este año que me gustó mucho fue con la generación Z en TikTok, donde empezó a mostrar lo que es el consumo del cactus, que el nopal, que en México se consume de toda la vida como los insectos, pero que muchas otras personas del mundo no lo comerían jamás porque les parece algo, digamos, extraño de consumir. Entonces están rompiendo esta barrera que hablamos del consumidor, haciendo estas campañas de TikTok con influencers, que te enseñan a cocinarlo, a comerlo, y que toman esto como un reto, ¿no? Como TikTok, esto de que TikTok mezcla cosas raras y las comen. Esto también lo están empezando a usar para que nos animemos a consumir estos nuevos ingredientes, como también es el cactus, que no requiere agua para crecer y tiene muchos nutrientes que son muy buenos para la salud. Y bueno, la reducción de desperdicios, que obviamente esto se está trabajando desde muchas áreas y está desde hace tiempo, desde los productos que se crean con desperdicios, que esta cerveza de Kellogg es vieja, pero a mí me gusta mucho el ejemplo, ¿no? Los cereales de Kellogg, que son muy famosos, hay muchos que llegan rotos a la hora de envasarse, entonces han hecho este co-branding con una fábrica de cerveza y crearon 3 tipos de cervezas, una con Choco Crispy, otra con los típicos cereales copos azucarados, hicieron 3 variantes de cervezas. Luego el ejemplo de restauración del restaurante Silo, que fue el primer restaurante en no tener un cubo de basura, todo lo que utilizaban y lo que no lo hacían compost para su propia huerta, y han sacado un libro con todas estas prácticas. Y luego, bueno, todo lo que son los modelos de suscripción o los servicios relacionados a esto, como sabemos que están los
los bolsones o cajas con diferentes frutas y verduras que tienen formas extrañas, y también acá en Europa, por ejemplo, está Too Good To Go, que hace que los restaurantes al final del día, cuando están a media hora de cerrar, puedan armar unos paquetes con los que les quedó y los consumidores lo puedan comprar a un precio muy económico, ¿no? Para no tener que tirarlo. Así que eso está funcionando, está en casi toda Europa. También hay otras iniciativas de interesantes entre vecinos, cuando alguien se va de vacaciones. Por ejemplo, el poder donar lo que tiene en su nevera a algún vecino que esté cerca, se forman como esas comunidades. Otros hay neveras comunitarias en lo que son más barrios, donde cada uno en esa nevera que la pone, digamos, el propio ayuntamiento, en la propia municipalidad o el propio barrio privado, donde cada uno puede ir dejando en esa nevera lo que no va a consumir, para que la pueda agarrar cualquiera. Entonces, bueno, todo eso de reducción es muy interesante. Y a mí algo que me parece que falta todavía es un poco el cómo nos conectamos el que le sobra un alimento y el que lo podría usar. Y también se están empezando a hacer como e-commerce, ¿no? E-commerce que ya acá hay una empresa en España que lo hace, pero no con alimentos particularmente, sino con sobras quizás de otras cosas, como puede ser desde retazos de tela, puede ser una maquinaria que la desarmé y que me sobró hierro. Esta empresa pone en venta, digamos, todo esto para que otro lo pueda comprar. Entonces, es como un lugar donde yo puedo entrar y ver todos esos sobrantes y comprarlos. Así que yo creo que con la alimentación es un poco más complicado por el tema de la vida útil, pero que falta generar todavía ese sistema, ¿no? De hacerlo circular. Y bueno, esto del Farming 4.0 que ya estábamos nombrando antes también con todo el tema de la nueva tecnología, ¿sí? Así que bueno, eso por el lado de la agricultura. Luego por la parte más genérica de los alimentos, el tema de las máquinas 3D. Este año apareció la primera máquina 3D que ya va a estar lista para la venta, para que la gente pueda imprimirse sus propios alimentos en casa, ¿sí? Esto parece una locura, porque por ahora los únicos que están usando 3D es a grandes escalas y se está viendo sobre todo en el plant-based, porque en el plant-based lo que está faltando es replicar la textura, muchas de las veces es lo que ahora falta. Entonces, con estas maquinarias, este año una de las grandes tendencias en el plant-based por las nuevas marcas que se han sacado el salmón, un churrasco de carne, una pechuga entera de pollo, que hay muchas marcas que lo están haciendo, que la verdad que les quedan muy, muy, muy iguales. Así que, digamos, un poco la idea del 3D es esto. En el mundo del chocolate, Cadbury también estuvo incursionando, pero sobre todo más como una estrategia de marketing, donde la gente quiso crear una máquina y que la gente tenga la oportunidad de hacer su diseño de chocolate, y eso con la máquina que tenían, que en el momento se pueda imprimir y que vos te lo puedas llevar, ¿no? A casa. Esta Novamix es un ejemplo, por ejemplo, de lo que le estaba diciendo del mundo plant-based. Y bueno, y esta otra que es Natural Machines, que creó una impresora para restaurantes, o también, como decíamos, uso individual, que funciona como un robot de cocina, ¿no? Que los usuarios ponen los ingredientes frescos, que van a estar en forma de pasta adentro de cápsulas, y que, dependiendo la receta que yo elijo, me la imprime, ¿no? Entonces vamos a pasar del robot que tenemos hoy en día a esto, que obviamente es algo un poco extraño y no a todo el mundo me parece que le va a gustar, el pasarse a esto tan tecnológico y tan poco natural, pero que bueno, existe, y también parte de la alimentación puede que vaya para ahí. Bueno, por otro lado, todo el tema que también se habrán oído bastante cuando hablamos del plant-based, de la carne cultivada y fermentada. Esto directamente ya está legalizado en muchos de los países del mundo. Estados Unidos lo acaba de aprobar, Singapur, Israel, Argentina lo está testeando hace tiempo. Ya hubo restaurantes que estuvieron testeando estos conceptos de carne cultivada de laboratorio. Y también de fermentación de precisión. Ya hay productos en el mercado, sobre todo de la marca Perfect Day, que la ven acá abajo, que ya ha sacado leche, ya ha sacado helados, ya ha sacado chocolates, y ellos ya han logrado replicar la proteína con fermentación, o en este caso el restaurante con cultivo de laboratorio. Y también lo que se espera a futuro es que quizás estas máquinas también puedan estar en casa, ¿no? Y que en casa podamos como también crearnos nuestro propio filete de carne, lo cual a mí me parece muy surrealista, pero bueno, puede ser una de las opciones, ¿no? Por ahora sigue siendo muy costoso, no tanto la fermentación de precisión, sino la carne cultivada en laboratorio, pero dicen que está, con las inversiones que está viendo, lo van a bajar, y el año que viene, o a fin de este año, ya en Estados Unidos aparecen en el supermercado los primeros productos con este método, ¿sí?
Por otro lado, el uso de los insectos, que también se viene viendo, hoy en día se está usando muchísimo en lo que es la alimentación para animales, sobre todo por la barrera que hay de los humanos de consumirlos. Pero, por ejemplo, en el Lidl de Irlanda, en el supermercado, acaban de lanzar el mes pasado una hamburguesa que es un híbrido, que es mitad carne y mitad tiene la parte de insectos, sobre todo por la cantidad de nutrientes que aportan, la cantidad de proteína y lo sostenible que es, ¿no? Entonces, esto se cree que también va a ser otra de las grandes proteínas del futuro, probablemente con un polvo o un formato que no se vea el insecto entero, pero así es como va a suceder, ¿sí? Y bueno, luego todo lo que sería los alimentos con bajo impacto, que en este caso hablamos básicamente del etiquetado de huella de carbono, ¿no? Sabemos que por ahora la gente ni siquiera sabe lo que es, ni siquiera sabe cómo identificar si está impactando mucho o poco con sus compras, pero los países nórdicos ya lo están incluyendo en los productos y la categoría plant-based ya también tiene un nuevo sello que se llama Eco Score, donde está en verde o en rojo según cuánto impacte en el planeta ese producto, ¿no? Ahí se mide la huella de carbono y también la huella hídrica. Entonces, está pasando por un lado que las marcas lo están acelerando y por otro lado lo están acelerando, por ejemplo, las tarjetas de crédito que te ofrecen la posibilidad de a fin de mes, según las compras que hiciste, decirte cuánto contaminaste y ofrecerte la posibilidad de compensar esa huella de carbono. También cuando viajamos en avión, que nos dicen si queremos donar plata extra para compensar lo que estamos contaminando por viajar en avión, ¿no? Entonces, de a poco se va a ir concientizando al consumidor en lo que es la huella de carbono. A futuro lo van a saber en cómo lo son a partir de los alimentos, y a partir de ahí es que los alimentos van a tomar mucha más relevancia por su huella de carbono. Hoy en día quizás tienen relevancia mucho más por, obviamente, lo nutricional, obviamente por lo apetecible, y la parte de sostenibilidad es la que está naciendo, pero para el 2030 va a ser una de las más importantes a la hora de decidir la compra, ¿sí? Y bueno, el veganismo y las nuevas alternativas vegetales, un poco, acá lo hablamos en la charla de plan vegetalismo, pero se está haciendo por 8 puntas, básicamente, en lo que es las alternativas a las proteínas. Estamos viendo proteína que se forma a partir de CO2, que lo está trabajando la NASA hace muchos años y ahora lo están testeando para traerlo al mercado. Proteína cultivada en laboratorio, fermentación de precisión, proteína a partir del micelio, del hongo, las proteínas como de toda la vida de las legumbres, que es lo que vemos hasta ahora en el mercado, los insectos y la proteína que están empezando a aislar de lo que son los desperdicios alimentarios, están pudiendo aislar esas proteínas para fermentarlas y también replicarlas. Y así que eso es un poco todas las nuevas alternativas que va a haber para esta diversificación y sobre todo con el fin de reducir la huella de carbono, ¿sí? Los packaging comestibles y sostenibles, yo si en Londres me llamó mucho la atención este que ven acá abajo, que no sé si conocen esta empresa que se llama Northplant. Es una empresa que se dedica con algas a crear packaging que son comestibles. Ha hecho un co-branding con una de las grandes del delivery, que es Deliveroo, en su momento para envasar ketchup y mayonesa. Y ahora me encontré en Londres con una vending machine, con una de las máquinas que por 1 libra te ofrecían un shot de jengibre o un shot de cúrcuma, como algo también ligado al Health and Wellness, donde el shot estaba dentro de esa cápsula. Entonces vos lo que te caía era esta cápsula con adentro el jengibre concentrado y te comías el alga y se te explotaba en la boca con el jengibre, ¿no? Entonces lo de las packaging comestibles está apareciendo, las cucharas sobre todo, que aparecen mucho en lo que es heladería. Hay muchas marcas de café que han testeado también las tazas de café como algo que también le suma a la experiencia del consumidor. Hay una marca en Barcelona que vende ensaladas en los supermercados empaquetadas para llevar y que dentro tiene los cubiertos, el aderezo y las verduras. Las verduras son con vertical farming, con lo que es agricultura vertical. Los cubiertos son comestibles de galletas y la proteína y el dressing es todo plant-based, ¿sí? Se dedicaron a hacer una ensalada, por decirlo de una manera, del futuro y con muy bajo impacto. Y así que esto ya está sucediendo y va a aparecer también cada vez más. Bueno, hasta acá lo de los alimentos, no sé cómo estoy de tiempo, a ver, voy a mirar la hora. Bueno, tenemos todavía 20 minutillos. Lo que es el Health and Wellness. Lo que es el Health and Wellness, sobre todo, lo que va a estar cambiando mucho el mercado son
todos estos dispositivos que nos permiten, como decíamos, medir en tiempo real qué está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos como muy interesantes, aparte del reloj que muchos lo tenemos y lo conocemos, que nos mide el cómo dormimos o que nos mide la actividad física, pero hoy en día ya están diciendo hace tiempo, por ejemplo, que es un Osmilo Sensor, que es un dispositivo que mide el consumo de alcohol. A partir de la sudoración ve si yo me estoy alcoholizando de más y, por ejemplo, lo están empezando a utilizar en las bandas que nos ponen cuando vamos a conciertos o a recitales, ¿no? Así pueden detectar cuando hay una persona que está muy alcoholizada y la pueden sacar del lugar, por ejemplo. Pero bueno, solamente sería interesante para que cada uno pueda medir cuando está tomando de más, ¿no? Este otro es un tatuaje y esto también se cree que en el futuro directamente vamos a pasar a tener un chip o un tatuaje donde se va identificando un color u otro cuando aumentan los niveles de sodio, por ejemplo, y es para evaluar los signos de deshidratación. Por ejemplo, esto lo podría tener un deportista de alto rendimiento, que está Gatorade lo viene trabajando hace tiempo con unos parches que le están poniendo a sus deportistas para luego crearles bebidas de rehidratación personalizadas, porque no todos perdemos la misma cantidad de sodio y de potasio aunque hagamos el mismo ejercicio, pero en el futuro se cree que van a estar estos tatuajes, ¿no? Y bueno, y el tema de el implante de los chips, ¿no? Que Circadia es un ejemplo de esto del biohacking, que se implementan para que puedas leer tus datos biométricos, ¿no? Que vos tengas esto, que puedas leer todos tus datos biométricos en esto. También he leído de otros que, por ejemplo, van a medir en los niveles de cortisol, que va a ser algo también muy interesante para entender cuándo estamos en un nivel de estrés que no está siendo saludable para nuestro cuerpo y que nos va a avisar también este parche, por ejemplo, o podría ser tatuaje, para que consumamos algo que reduzca, ¿no? ese cortisol que genera muchos efectos negativos en el cuerpo. Los test de microbiota, que ya se están haciendo en pasos muy puntuales, acá en Europa yo me lo he hecho, el de microbiota, por ejemplo, ¿no? Para cuando alguien tiene algún tipo de patología digestiva, pero también los de ADN. Nestlé está trabajando mucho en estos kits para crear, digamos, estos kits y luego alimentación personalizada. La mayoría de los que te hacen estos test luego te venden unos kits de comida anclados en estos resultados, ¿no? Pero se cree que en el futuro hasta los restaurantes van a poder como tener un menú a medida y quizás que nosotros podamos entrar al restaurante y le podamos mostrar cuáles son como estos resultados, y ese va a ser como un poco el futuro de la personalización. La marca Avid fue una de las que más trabajó sobre esto, que de analizar el ADN y el microbioma, y en su momento se alió con Amazon Fresh para que ellos puedan recomendarle qué ingredientes de Amazon Fresh tenían que comprar según los resultados de su test, ¿no? Esto, como decimos, ya está sucediendo, hay test ya también muy baratos y hay que tenerlo también muy en cuenta, y esto va a estar anclado a modelos probablemente de suscripción o de directo al consumidor, ¿no? Porque hablamos de personalización, hablamos de algo que probablemente no podamos vender en un supermercado porque para cada persona va a ser distinto, salvo que se vayan encontrando patrones luego y que, bueno, se pueda vender algo por patrones. La hidratación del futuro, esto particularmente porque este estudio fue para una marca de bebidas y un poco la hidratación del futuro vamos hacia diferentes cosas. Por un lado vamos hacia eliminar lo que es la botella, lo que se llama el billón de bottles. La botella ya no va a existir más por el tema de contaminación del plástico, y a futuro se cree que, por ejemplo, va a haber máquinas en las ciudades que van a recolectar el agua de lluvia, la van a purificar, y luego yo, para adquirir ese agua va a ser gratuito, pero si la quiero saborizar, si le quiero agregar nutrientes, como si le quiero poner sodio, potasio o alguna superfood, es por lo que yo voy a tener que pagar. Y esta máquina ya la tiene testada tanto Pepsi como Coca-Cola, así como la tienen los restaurantes, que cada uno aprieta un botoncito en realidad ahora en una pantalla y va saliendo, y la idea es que la lancen también para uso masivo, ¿no? Y por otro lado, estos pots concentrados, que son, por ejemplo, de Dinamarca, se están vendiendo, donde cada persona en su casa adquiere el agua de la canilla con un filtro, le puede agregar gas con la máquina que te vende Pepsi, que es la Soda Stream, y luego si la quiere convertir en una Pepsi o en una 7-Up, le va a agregar esta cápsula concentrada a la botella y lo va a transformar en la gaseosa, pero en su propia casa. Otra de las formas de eliminar por completo la botella, ¿no? Y luego todo el tema de botellas inteligentes, que acá hay varias donde me van a ir recordando cada 2 horas que tengo que tomar agua, y también me van a avisar si se están acumulando bacterias, que es uno de los problemas que tienen las botellas reutilizables,
porque va a tener una luz ultravioleta, por ejemplo, que va a cumplir esta función, ¿no? Así que esto es un poco alguno de los cambios del futuro de la alimentación. Y bueno, el reshaping medicine es un poco algo que es acá en este slide muy genérico, pero todo lo que hablamos de pasar de tratar enfermedades a también prevenir. Y bueno, básicamente cosas que están pasando, por ejemplo, los médicos de Reino Unido tienen una formación ahora, un posgrado para hacer en nutrición, porque al final pasa a ser parte de las prescripciones que hacen, el dejar de prescribir solamente pastillas y el prescribir baños de bosque, que van a hacer caminatas por los bosques, o también prescribir alimentos, ¿no? Una cierta compra de alimentos, así que esto está sucediendo, y también esta Fresh Food Pharmacy, que es como un concepto que va dirigido a personas enfermas, que le dan productos frescos y educan en estilo de vida para mejorar y controlar sus enfermedades solo con alimentos. Y bueno, y este que es un nuevo tratamiento también para la depresión, que es sin medicamentos y que es con un auricular que estimula la parte del cerebro y actúa en la parte también terapéutica, ¿no? Así que con esto es lo que decíamos de que el mundo del health and wellness es millonario y hay mucho por hacer, anclado sobre todo, como dijimos, a la tecnología, pero también a la personalización. Y por otro lado, la próxima gran pandemia, desde mi punto de vista, y esto ya lo hemos hablado, es el tema de la salud mental, ¿no? De la salud mental, del estrés, de los tiempos modernos, de que vamos muy rápido, de que necesitamos parar, ¿no? Nuestro cuerpo no está pensado ni para estar desconectado de la naturaleza, necesitamos el grounding, ni para estar con el cortisol elevado a diario, ni para estar consumiendo los alimentos con tantos químicos, ni para estar respirando un aire con tanto también contaminación. Y la parte mental es algo que en los últimos años se está empezando a ver en muchos alimentos y bebidas, que nos ayudan a tener energía, que las tenemos hace tiempo, pero ahora es una energía de manera natural. Sabemos que inyectarnos cafeína de golpe no ayuda. Y también por otro lado, y lo último, es estas bebidas que nos ayudan a disminuir nuestro estrés y que tienen estos hongos que hoy en día llamamos hongos adaptógenos, que ayudan a nuestro cuerpo a balancearse, y diferentes hierbas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, como algunas señales, esto ya en 2007, pero una de las aerolíneas creó, por ejemplo, un menú con efectos relajantes, que tenía cada parte del menú una sustancia que ayudaba a relajarte, como de la valeriana hasta un hongo adaptógeno, porque a algunas personas les causaba estrés volar. Este es un restaurante que hace muchos años en Estados Unidos, que se llamaba Doctor Smooth, y que cada uno de los smoothies que tenían era para cumplir una funcionalidad que te elegías. Acá está el ejemplo también de Night Food, que es un helado que lo llaman Night Food, que es para ayudarte a dormir a la noche, ¿no? Y bueno, de esto hay un montón de bebidas más ahora en el mercado. A mí hay una que me gusta mucho que se llama Focus, que es una bebida que sobre todo te ayuda a enfocarte también para estos momentos en los que tenés una reunión muy importante. Así que bueno, cada vez va más enfocado todo esto de la salud mental con la alimentación. Y bueno, y por último, nos queda el tema del retail y delivery y el tema de la experiencia en casa. En el tema del retail, ya hace tiempo que se viene trabajando en lo que es el Smart Packaging, y con el Smart Packaging hablamos de que ya no es suficiente quizás lo que yo quiero comunicar en el packaging solo en la etiqueta, y con todo este tema de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada y con las nuevas tecnologías, hace tiempo que se viene usando el poder escanear, ¿no? Una etiqueta y que me dé toda una información extra del producto, ¿no? Se cree que en el futuro directamente vamos a entrar en el supermercado y que vamos a estar viendo todo en una realidad aumentada, ¿no? Y tener quizás hasta un asesor que nos va a estar ayudando en la decisión de compras en momento real, y esto ya lo han aplicado varias marcas que acá tienen de ejemplo la botella de Johnny Walker, que hay que escanearla para confirmar que tenés la edad para poder consumirlo, o este tequila que activó un video promocional, y cuando el usuario volvía a entrar a las 48 horas le agradecía por haber comprado la botella, ¿no? Así que los packaging van a pasar a ser también muy tecnológicos en ese sentido, sobre todo anclado a los móviles. Bueno, el delivery 2.0 que se viene viendo hace algunos años, la idea es un delivery que deje de tener a la persona que viene a casa, y que vamos a tener desde drones, que ya los estuvo probando Domino's y también Amazon en Estados Unidos, hasta también los diferentes robots
que llegan a casa, digamos, automatizados, o estos kioscos que también hay hoy en día en algunas ciudades que van paseando por la ciudad los kioscos y van parando en cada esquina para que yo pueda comprar lo que quiera como si fuera un supermercado ambulante, ¿no? Las experiencias también en el retail, ¿no? Que también está pasando todo esto que decimos de la realidad aumentada, con estos locales que hoy en día no tienen personal, como está también en Amazon Go, que yo entro con una aplicación y que dentro yo puedo después irme sin pagar. Esto también está sucediendo, como también el poder yo probarme algo de ropa en casa, simplemente con una aplicación que me va a mostrar cómo me queda y que luego me llegue a casa, ¿no? Entonces va a haber como una fusión entre lo online y lo presencial y yo voy a ir al supermercado solamente o a la tienda física cuando me sea realmente necesario, porque desde lo digital también va a haber mucho que voy a poder como controlar. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, es el tema de toda la tecnología con el Customer Experience. Estas son puertas de subte interactivas que detectan con sensores la cantidad de gente que va a entrar, la edad que tienen y el estado de ánimo mediante el escaneo de sus caras. También están poniendo en los subtes pantallas con los productos del supermercado para que yo pueda hacer mi compra online mientras estoy esperando el subte. Así que se va a ir cambiando un poco la experiencia de compra a otros puntos de venta, y todo esto de poder rastrear las emociones de las personas mediante los gestos de las caras es algo que muchas agencias de investigación de mercado ahora están empezando a usar en los puntos de venta para poder evaluar un producto, ¿no? Así que esto ya sucede como vemos. Y bueno, lo de la realidad aumentada, como un poco nombrábamos antes, de que vamos a poder escanear las cosas y poder ver mucho más allá del producto, ¿no? Con esto, por ejemplo, un espejo que yo me puedo ver con la ropa sin ni siquiera probármela, y cómo la realidad aumentada sobre todo va a cambiar en la parte de las etiquetas de los productos y la transparencia que va a haber del producto. O sea, la experiencia no va a ser simplemente la publicidad que yo vea en la etiqueta o en una, sino que yo voy a poder escanear y ver todo lo que yo quiera conocer del producto desde el móvil. Y esto también ligado a lo que es la publicidad, ¿no? Nuevas publicidades, como decimos, que también se harán en tiempo real en el punto de venta. Por ejemplo, vi una que era que vos ibas escaneando, vos decías en el supermercado cuando entrabas qué receta querías cocinar esta noche, la escaneabas y luego con el móvil te iba conduciendo por todo el supermercado, por cada góndola donde estaban todos los ingredientes que necesitabas para cocinar esto, ¿no? Estas son como esas nuevas experiencias de dentro del local. Y el directo al consumidor, un poco como un nuevo modelo de consumo que se viene viendo y que se aceleró muchísimo por la pandemia, porque vamos a ir hacia la personalización, a también nuevas startups que empiezan a vender sus propios productos, más con modelos de suscripción. Entonces se acelera cada vez más este nuevo modelo de negocio que, como hablamos en su momento con Fede, me ayuda mucho a conocer mucho más a mi consumidor, porque voy a tener los datos de cuántas veces me pide, qué packs me pide, a qué hora me pide. Me va a poder ayudar a co-crear con ellos algunos productos, y también a poder hacer mi producto más personalizado. Hay marcas que, yo conté una vez una de granola que es de Suiza, que vos entras a la web y te creas tu propia granola, eligiendo la base, si querés chocolate, si querés este fruto seco, si querés esta fruta disecada, y luego te lo mandan a casa, ¿no? Entonces este es el modelo que se va a unir hacia todo lo que es la personalización y el futuro, y aparte el modelo de suscripción para ahorrar tiempo. Y por último, y aquí ya terminamos y abrimos un poco también de debate, es un poco lo que va a estar pasando como en casa y en los supermercados. Esto es un poco lo que hablábamos también de las bebidas. La idea es que muchos de los productos que hoy en día compramos hechos los podamos hacer en casa con nuevos robots y similar un poco lo que van a ser las cocinas del futuro. Las cocinas del futuro incluyen vertical farming, que me van a crecer mis propios hongos y mis propias hierbas y verduras en casa, como también voy a tener mi propia máquina para hacerme gaseosa, o puedo tener una máquina como la que está acá abajo, que es para hacerme cerveza en casa por un sistema de limpieza automático, y lo que yo voy a comprar son los kits para
darme la cerveza como vida, ¿no? Y esto que hablábamos de PepsiCo, que ya existe y que ya está, lo de crearte tu gaseosa. Bueno, todo lo que es el meal planning, que a mucha gente le cuesta, hay desde neveras que me van a avisar cuando me falte un producto, hasta robots que me van a decir cómo puedo hacer una receta y me la voy haciendo en tiempo real, que hoy en día pasa con el que acá se llaman robot de cocina, con la Thermomix, pero a niveles como mucho más altos. Las neveras también me van a avisar cuando un producto se me está poniendo feo, para que lo use, ¿no? Así que todo eso va parte de mi planning y de lo que son las Smart Kitchen. Y esta nevera, por ejemplo, ya la tiene hace 2 o 3 años hecha Samsung, con las pantallas que también voy a tener diferentes recetas, voy a tener un stock de mi mercadería que tengo dentro de la nevera, voy a tener contacto con el supermercado, ¿no? Y por último, lo de que están cambiando un poco las ocasiones de consumo. Se sabe que está aumentando mucho lo que es el solo dining, las personas que van a comer solas, y también lo que es estas como vending machines, donde dentro, en vez de tener un paquete de papas, hoy en día ya tengo para agarrar un plato de comida completo, ¿no? Y esto se está poniendo en diferentes como ciudades del mundo, sobre todo ahora con comida orgánica, con comida sin gluten, con comida plant-based, con ensaladas, con verdura de agricultura regenerativa. Así que esto es también lo que está empezando a suceder. Y Compás, que es uno de los grupos que ofrecen, digamos, comida en las oficinas, en vez de poner un horario para comer, también muchos prefieren tener estas opciones de poder irse a buscar la comida cuando ellos quieran, y también están instalando estas máquinas, ¿sí? Y bueno, los restaurantes del futuro también ligado a todo lo que son los robots. Ya hay robots camareros, como sabemos, pero también hay robots que van a estar cocinando, y ya hay algunos brazos que en diferentes aeropuertos del mundo están creando smoothies y creando cafés sin tener a ninguna persona involucrada, ¿no? También Domino's presentó un robot que crea la pizza sola por completo, y va a estar totalmente automatizado el proceso, desde hacer el pedido de voz con Alexa hasta que un robot me lo haga y luego otro robot me lo entregue, ¿no? Como estos restaurantes 100% base de robots que también ya están testeados. Así que bueno, esto hasta acá. Luego en este informe había 3 historias del futuro, donde se explicaban todas estas tendencias en un día de una persona, que ahora son un poco largas para que te las lea, pero también estos conceptos, que eso sí te los puedo mostrar, que es un poco qué conceptos nos podemos imaginar en el 2030 basado en todas estas tendencias, ¿no? De acá hay un ejemplo, por ejemplo, de unas cervezas que son biodiversas y sostenibles, que son unas cervezas que están creadas con restos de comida, otras creadas con un cereal que también captura mucho CO2 del medio ambiente, y otras que pueden estar creadas con estos hongos adaptógenos. Esto es un packaging de pan, también con una receta de aprovechamiento. Estas son cápsulas funcionales, son cápsulas de café que me ayudan con lo que es el estado de ánimo, según el estado en el que yo esté. Si tengo cansancio, sueño, de que estoy estresado, es una cápsula que directamente me va a ayudar a tener este beneficio. Puede ser frío, puede ser caliente. Estos son mi kits, o sea, cápsulas que yo compraría en el supermercado para la máquina que yo voy a tener en casa y que imprima mi propia comida en el momento. Ya pasamos de que me la cocine en microondas a directamente que me la imprima en el momento, algo más gourmet quizás, porque voy a invitar a gente a casa y me compro una cápsula, la pongo en la máquina y me lo imprime. Y luego lo que habíamos dicho de la carne cultivada hecha en casa, que también se cree que va a ser la cerveza, con las propias bacterias que van a agarrar del aire, y que estas máquinas me lo van a transformar en cerveza. Y en este caso lo mismo, yo voy a comprar quizás el pack de células, y con la máquina en casa se va a ir replicando a los días la carne hasta tenerla en casa. Así que bueno, eso es un poco lo que le quería mostrar de este informe, que bueno, es mucho más detallado y mucho más extenso, pero para que tengamos un panorama de todas estas tendencias un poco del futuro.